Vamos a recordar un poco. El 8 de julio de 2013, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, lanzó el programa Más Médicos, cuyo objetivo fue suplir la carencia de médicos en los municipios del interior y en las periferias de las grandes ciudades brasileñas. El programa buscó llevar por lo menos 15.000 médicos, principalmente cubanos, para áreas donde faltaban estos profesionales de la salud. Vamos a ubicarnos entonces en Brasil, ese gigante amazónico. Aquí estamos. Fíjate qué inmenso, ¿no? El fin del convenio entre el gobierno de Cuba y Brasil, junto con la Organización Panamericana de la Salud, muy importante el dato, fue provocado por las declaraciones intempestivas del presidente aquel Jair Bolsonaro, quien ignoró la dimensión diplomática de la relación entre los dos países. Para la población más humilde, el cierre del programa significó pérdidas irreparables. Acuérdense que la salud, si usted pierde un tratamiento, es fatal. Y pues hasta ese momento había ofrecido, hasta el 2016, atención médica a 63 millones de brasileños y brasileñas. Imagínense ustedes, y eso lo eliminó Bolsonaro. Muchos de los cuales nunca habían tenido acceso a un profesional de la salud en esta inmensa zona que es además selvática, con indígenas y una cantidad de gente. En el 2013 Brasil solo poseía 1,8 médicos por cada 1.000 habitantes, pero con el programa Más Médicos para el Pueblo, en abril de 2016 Brasil alcanzó a tener 18.240 médicos, la mayoría cubanos. Pero el programa Más Médicos, además de distribuir profesionales en las periferias de las grandes ciudades, en los departamentos indígenas, en el interior del país, en los pequeños municipios, preveía la creación de nuevas facultades de medicina para formar también médicos brasileños como los cubanos. Bueno, y ahora, una vez más, el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva demuestra entonces su compromiso con el bienestar social de la población más vulnerable. En esta ocasión, el mandatario nacional anunció que se habilitarán más de 3.000 plazas adicionales y 3.000 vacantes más de galenos, incluyendo a especialistas cubanos, quienes tendrán como prioridad atender a personas con discapacidad y grupos étnico-raciales como indígenas y aquellos marginados por la sociedad debido a simplemente su color de piel. Este logro, que beneficiará a un estimado de 10 millones de brasileños en la primera etapa, se da en medio de los avances del gabinete presidencial por mejorar el sector salud, que fue desmantelado por administraciones pasadas de la extrema derecha, sobre todo por el señor Michel Temer y el Jair Bolsonaro. Antes de avanzar, vamos a recordarles que hemos hecho una interrogante, una encuesta a través de nuestras redes sociales. A lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema de hoy y algunos de ustedes han respondido. Cada día participan más, nos encanta eso, respondiendo a la pregunta que les hacemos. Vamos a recordar la de hoy. Brasil reactiva cooperación en salud con Cuba. Lula da Silva relanzó el programa Más Médicos, creado en 2013 por Dilma Rousseff, para población vulnerable afectada por el desmantelamiento del sistema de salud en el régimen de Jair Bolsonaro. Ahora, con esta decisión, ¿qué mensaje envía Brasil? La primera opción es confianza en la integración. Segundo, salud en el progresismo. Tercero, superar la crisis neoliberal. O cuarto, poner a los pobres primero. Si no has participado, puedes hacerlo ahora a través de estas cuentas en X. Vamos a mostrárselas allá abajo. @TelesurTV, muy bien, @El Mundo en el Sur, que la están viendo, y Guillermo Telesur, porque más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando en torno a este tema. Hoy vamos a trabajar con un invitado muy especial, un colega de Brasil, así que no vamos a andar por las ramas, sino con gente que sabe lo que está pasando en su país. Se trata de Bruno Lima Rocha, politólogo, docente en Relaciones Internacionales y periodista brasileño. Nos acompaña desde Río de Janeiro. ¿Cómo está, colega? ¿Cómo le ha ido? Hola Luis Guillermo, muchas gracias por la invitación. Saludos para vos y para tu equipo. Estoy yendo bien. Sí. ¿Qué hora es en Brasil ahora? Ahora son las 17 de la noche y estamos aguardando el partido de Brasil y Colombia por Copa América, pero Bueno, por ahora vamos siguiendo en la lucha. Le deseamos éxito para que después se vean con Venezuela cuando Venezuela le gane a Argentina. Si es que le gana. Bueno, primero tiene que ganarle a Canadá. Venezuela tiene primero que ganarle a Canadá y después a Argentina para llegar a encontrarse con Brasil. Bueno, yo estaba viendo los pronósticos, pero no es el tema que nos ocupa ahora. El tema que nos ocupa es lo que hemos hablado en relación con esta maravilla, que es que Lula ha relanzado
el programa Más Médicos, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? Y recuérdale a la gente lo que estuvimos hablando hace un rato, de esto lo hizo Dilma, a Dilma la atacaron, vino Jair Bolsonaro, hizo el desastre que hizo durante la pandemia de COVID-19, quitó a los médicos cubanos, bueno, Brasil sufrió muchísimo y bueno, y ahora Lula, bueno, está tratando de recuperar lo perdido, si es posible, ¿verdad? Luis Guillermo, lo que pasa es así, vamos a hablar en las cosas como son. Brasil tiene el número de médicos necesarios para la atención de salud pública y salud básica. El problema es que los y las profesionales médicas no quieren ir a donde tienen que ir. La gran mayoría no quiere ir a las periferias de los conurbanos y no quieren estar en el Brasil profundo, como por ejemplo en municipios lejanos de la Amazonía ilegal, que tiene por equivalente al 52% de nuestro territorio, y donde hay de promedio semanal un asesinato de lideranza de agricultor, del trabajador rural, de quilombola, que serían los territorios negros históricos, o lideranza indígena originaria. Por lo tanto, donde más se necesitan los médicos, infelizmente no hay una política pública estable de largo plazo para ponernos ahí. Y entonces Lula intentó crear el Más Médicos, primero con médicos brasileños, dando prioridad. ¿Qué pasa? Los puestos no fueron todos rellenados. No fueron todos rellenados en el primer año. Y entonces la ministra de la Salud, Inisa Trindade, que es una cientista muy reconocida en el país y en el mundo, hizo la política junto con el presidente de ampliar los puestos. Y entonces se abrieron 3.000 puestos más y seguramente vienen los excelentes médicos y médicas cubanas para rellenar estos lugares que infelizmente, por una mentalidad desplazada, una parte de los y las médicas brasileñas no quieren estar. Bueno, fíjate, Bruno, lo que le pasó a ustedes allá en Brasil es similar a lo que le pasó también a Venezuela, que bueno, también el comandante Chávez se asoció con Fidel Castro para hacer el programa Barrio Adentro. Porque, bueno, claro, Chávez inicialmente invitó a los médicos de Venezuela, pero pasó justamente lo que pasó allá en Brasil. Los médicos quizás sentían que era mejor ganarse el dinero en las clínicas privadas y todo esto, y no tenían la sensibilidad social adecuada, no digo todos, pero la mayoría, y bueno, tuvieron que traer los médicos cubanos y se generó un cambio cultural y académico con esto, Barrio Adentro. Ahora, vamos a ver una cosa aquí, colega. La Amazonía ha sido la prioridad del programa Más Médicos, entiendo, que desde hace 15 años es la región con mayor índice de desigualdad sanitaria, según tenemos aquí en la información. El gobierno nacional ha manifestado su voluntad de priorizar esta zona del país que tiene el mayor déficit de profesionales en el área de la salud. La deshidratación del programa en 2019 generó una crisis de desigualdad tan grande que las medidas del gobierno de Lula da Silva en 2023 han logrado aliviarla significativamente. Además, se espera que las mejoras recién anunciadas por el mandatario nacional logren cubrir las necesidades sanitarias de esta región tan maltratada por el ultraderechismo. Bruno, háblanos un poco sobre esto. ¿Cuál es la realidad, digamos, de la debilidad o la vulnerabilidad de los brasileños en cuanto a salud? ¿Cuáles son los lugares donde hay más problemas? ¿Qué tipo de problemas hay? Etcétera. Buenísimo. Por ejemplo, el tema de la Amazonía profunda. ¿Qué pasa? Las municipalidades hacen contratos de 1, 2, 3 años y pagan una fortuna para médicos que muchas veces se quedan ahí por un tiempo y se van. Y no es de medicina comunitaria, y sino algo como si fuera una medicina ya de tipo casi quirúrgica. La otra situación muy concreta es que el Estado llega en la Amazonía profunda por los navíos, las embarcaciones de la Armada con su flota de aguas internas, aguas interiores, pero no da abasto. ¿Por qué? Porque infelizmente el capitalismo llegó en la Amazonía profunda, hay muchas enfermedades, hay mucha población indígena, hay mucho garimpo ilegal, mineración ilegal, y todo eso lleva a un grado mayor de enfermedad, por ejemplo, y contaminación por mercurio. De esta forma es necesaria una medicina preventiva, con gente que se quede adentro de las comunidades y sea parte del entretejido social. Para este tipo de tarea, hablando concretamente, o el elemento es natural de la Amazonía profunda o es muy ideológico. Es un tipo que tiene una misión junto con su profesión. Por lo tanto, los y las médicas cubanas
calzan re bien en este tipo de tarea. Mira, Bruno, vamos a revisar algunas cifras acá porque vamos a recordar que las mejoras de este programa están puestas en marcha desde 2023. Pero vamos a ir un poquito más, algunos datos. Según datos oficiales, más de 86 millones de brasileños fueron beneficiados gracias al aumento de 105% de profesionales en el programa Más Médicos, en el que los galenos cubanos, por supuesto, como hemos dicho, tuvieron una significativa participación. Fueron más de 28.000 vacantes ocupadas, desplegadas en 82% del territorio nacional. Y para el Ministerio de Salud se trató de un avance importante tras la decadencia del sistema provocada por el desinterés del ultraderechismo en cuanto a las necesidades del pueblo. Bruno Lima Rocha, politólogo y periodista que nos acompaña. ¿Cómo fue ese salto, primero de Dilma, el descenso brutal, y el brutal lo pongo en el doble sentido, de Jair Bolsonaro, y luego de retomar la situación con Lula? O sea, ¿cómo observas el cambio como periodista? Muy interesante tu pregunta. Primero porque el área de la salud junto con la educación son las dos pastas ministeriales que la derecha más quiere meter mano. Tiene un presupuesto altísimo y tiene un presupuesto vinculado al derecho constitucional. Segundo, desde que Michel Temer asumió tras un golpe parlamentario contra Dilma, yo puedo hacer una comparación de que Michel Temer sería una especie de Lenin Moreno brasileño, algo semejante, para que la gente se lo ubique. Todos los titulares del Ministerio de Salud eran de tipo empresarios de la salud. Querían más presupuesto, más plata para la atención privada, para hospitales privados que para hospitales públicos. Por lo tanto, tuvimos que tener en 2023 un presupuesto extra emergencial para cubrir los gastos básicos de salud y con eso rellenar las vacantes necesarias que estaban, tú tienes razón, estaban tiradas al piso. Pero hay que reconocer el esfuerzo de los y las laburantes de la salud durante la pandemia. Si no fuera por el SUS, Sistema Único de Salud Pública de Brasil, la mortandad, que fue absurda, fue de casi 1 millón y va a ser el doble. Por lo tanto, aunque en los peores momentos, hay que reconocer la tarea histórica de los y las profesionales del Sistema Único de Salud Pública. Ahora con este refuerzo se marcha un poco mejor, pero estaríamos mucho mejor nosotros desde Brasil si no tuviéramos una base legal que es de tipo neoliberal aún, que tiene un techo de supuestos gastos públicos para rellenar el bolsillo de los cafichos, de los banqueros, de los especuladores de siempre. Este sería el mayor desafío hoy de Brasil, desvincular el presupuesto nacional de una ley que fue firmada por Temer y todavía no se pudo derrumbar, una ley que pone un supuesto techo de gastos públicos. Bruno, vamos a revisar algo aquí de este señor Jair Bolsonaro. Recordemos que el gobierno del expresidente derechista Jair Bolsonaro, ultraderechista Bolsonaro, se marcó un lamentable precedente, porque para 2018, en medio de su campaña electoral, Bolsonaro andaba con un fusil también, promovió una ola de desprestigio contra el programa Más Médicos, pues de manera despectiva llamaba malos médicos a quienes formaban parte del equipo de especialistas, especialmente a los cubanos. Prometió eliminar el programa y amenazó con expulsar a estos profesionales del país. Poco después de ganar las elecciones, Bolsonaro cumplió su palabra, dejando a miles de familias en el interior del país sin acceso al sistema de salud, por lo que estableció un mandato donde el ultraderechismo se enriqueció a costa del pueblo y expuso a los más vulnerables a las más inhumanas condiciones donde la denigración racial predominaba. Tú hablaste de Michel Temer, pero no me hablaste de Bolsonaro. Bruno, ¿qué pasó con Bolsonaro? No, yo hablé de Michel Temer porque la ley que hace el techo de gastos públicos perteneció al periodo de Michel Temer. Bolsonaro fue un desastre aún mayor. Bolsonaro era un tipo que hacía una pregación, hacía una difusión de medicamento no comprobado para combatir la pandemia. Resultado, hoy por hoy, tenemos una endemia de escabiosis donde más se votó a Bolsonaro, porque se difundió un medicamento ivermectina que tiene como prepuesto esprachar la escabiosis, o sea, la sarna, por ejemplo, ¿no? Donde más se vota a Bolsonaro, la gente tiene sarna, tiene escabiosis. La otra situación que hay que reconocer, el tema de los médicos cubanos duele mucho a un tipo de oligarca que tiene como sueño tener a su hijo, su hija
como médico, como médica, hacer proselitismo, hacer una especie de politiquería con la salud pública y después galgar a los altos rangos del empresariado, de la medicina o entonces de la carrera política. Y Bolsonaro tenía uno, dos o tres médicos de su confianza, pero llegó al cúmulo, al punto de tener que poner un general de supuesta arma de intendencia, arma de logística, en el auge de la pandemia. Y este general fue el que mató a la gente sofocada sin oxígeno en Manaus cuando de la tercera hora de la pandemia en la Amazonía. Fue un desastre completo, absoluto, y también hizo una plegación contra la vacuna básica contra COVID. Bolsonaro fue un tipo, una especie de vampiro, un monstruo que gobernó el Brasil. Y bueno, y me pregunto, eh, ¿quién está preso, quién está enjuiciado por estos crímenes? No me lo respondas ahorita. Te invito a que te tomes un sabroso café brasileño. Yo me tomo un café venezolano, no sé si te gusta el café. Vamos a hacer una pausa y regresamos para que en la próxima parte entonces vamos a seguir tratando este tema, pero lo vamos a manejar desde el punto de vista de qué tipo de integración es la que está tratando Lula, si va a regresar a los tiempos cuando había una buena relación entre los países de Latinoamérica, si esto apunta a una profundización de los encuentros entre los líderes y los pueblos. Tú me dirás eso en la próxima parte, aquí en El Mundo desde el Sur. No te vayas. Bueno, aquí está el cafecito. Estamos en El Mundo desde el Sur, ahora hablando de Brasil y el sistema de salud, pero que, como les dijimos, ahora queremos saber si esta iniciativa de Lula con el rescate del programa Más Médicos para el Pueblo, como parte de esta asociación con Cuba, es el principio de una serie de acciones vinculadas con los procesos de integración que se dieron en un tiempo. Ya hay una nueva configuración de Latinoamérica y el Caribe, ¿verdad, Bruno? Sigue con nosotros Bruno Lima Rocha, periodista, politólogo, docente en Relaciones Internacionales. Vamos a examinar, seguimos con los mismos líderes de Cuba, Nicaragua, tenemos ahora a Xiomara Castro en Honduras, tenemos quizás Gustavo Petro aproximándose a un mensaje similar, tenemos a Lula, tenemos a Maduro, bueno, tenemos a Luis Arce, afortunadamente salió adelante después del intento de golpe de Estado, países en el Caribe como San Vicente y las Granadinas, por ejemplo, por decir algunos. O sea, hay un escenario para un rescate de la integración, Bruno, para este tipo de cosas, no solamente la salud, sino también Petrocaribe y otras cosas que están ahí pendientes. Sí, lo hay. Creo yo que tenemos una buena posibilidad en este momento de avanzar un poco la integración. Sería importante tener un instrumento de tipo desarrollo financiero como el Banco del Sur o entonces un acuerdo como una canasta básica de monedas para intercambiar entre nuestros países sin el uso del dólar. Yo creo que este sería el camino, agarrar un poco la propuesta de una nueva arquitectura financiera mundial que está siendo liderada por China, entre nosotros mismos establecer lo que sea, como sería el Mercosur, una moneda aduanera común que no tenga que comprar y revender títulos de la deuda pública yanqui y de esta forma no utilizar más el dólar como la moneda corriente de negocios internacionales. Este sería un camino muy importante. Y creo yo que el otro sería de alguna manera entrar en el más hondo del Estado Nacional de nuestros países. Que el servicio público sea más profesional, pero también más antiimperialista y nacionalista. Y no sea tan preocupado de ser trepador en su carrera, como suele ocurrir, por ejemplo, en Brasil. Que la gente hace una prueba durísima de ingreso al servicio público y después piensa solamente en sí misma.
Mucho daño generó, por ejemplo, los intercambios de empleados públicos federales brasileños hacia Estados Unidos. Esto hace una operación de contrabando ideológico. Por lo tanto, una integración de alto nivel, pero también que los rangos medianos tienen que integrarse también. Bruno, vamos a seguir hablando un poquito, mientras hablamos de la integración, de otros aspectos del programa Más Médico, que es la razón por la cual hemos hoy hecho este programa. ¿Qué significa bueno, este programa? Un buen ejemplo de cooperación sur-sur, como estamos hablando. La colaboración entre Brasil, Cuba y un detalle importante, la Organización Panamericana de la Salud. Esto no fue solamente dos países, sino también un organismo que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana de la Salud, han desplegado más de 18.000 profesionales de esta rama en más de 4.000 municipios únicamente en Brasil. Estos profesionales, en su mayoría traídos desde Cuba, ayudaron a fortalecer el sistema sanitario, especialmente en las zonas más afectadas socioeconómicamente, aliviando las necesidades de este sector social que había sido ignorado por las administraciones ultraderechistas. Eso significa un avance de la cooperación sur-sur que ha instado a otras naciones de la región a seguir sus pasos. ¿Qué rescatas, Bruno, qué rescatas de este acuerdo como ejemplo para el resto de la integración y qué otros temas, además del petróleo, me imagino, incluirías en este proceso de integración para hacer más fuerte a esta subregión y que, bueno, como tú acabas de decir, además de sacar al dólar de las negociaciones, crear una especie de mini BRICS, será entre los países de Latinoamérica y del Caribe? No sé qué piensas tú al respecto, Bruno. Esto sería buenísimo. Primero hablando de los más médicos, ¿no? Es un programa que a mí me parece fundamental y es buenísimo que tengamos en Latinoamérica y Caribe un país con un potencial de recursos humanos como Cuba, que consigue, entre comillas, exportar estos recursos humanos en forma de misión salud y generar el atendimiento, la atención básica en lugares, en zonas, en regiones muy distantes de los centros de poder. Esto sería un plan. Otro plan, como ya lo hablamos, una especie de mini BRICS, pero con un banco propio, un banco que pueda operar, por ejemplo, una canasta de commodities agrícolas entre nosotros mismos, de una forma que el seguro bancario, sea asignado a partir de un conjunto de productos en natura, como por ejemplo sería la soja, la maíz, el barril de petróleo y otros productos más. Y creo yo que estaría buenísimo tener una especie de OPAs de ingeniería, por ejemplo, el sector eléctrico de Venezuela, que es atacado todos los días. Bueno, Brasil tiene ingenieros eléctricos abundantes, podría poner una misión en Venezuela, así como vienen médicos cubanos, Brasil podría poner sus ingenieros eléctricos más experientes para apoyar países que tienen algún tipo de problema o ataque o sabotaje desde la derecha. Esto se podría solucionar con un banco de recursos humanos, por ejemplo. Oye, buenísima esa propuesta, ¿verdad que sí? Mira, vamos a ver, el programa Más Médicos ha llamado la atención integracionista debido a su alta proporción de médicos formados en el extranjero. Según el Ministerio de Salud, 36% de los participantes del programa provienen de Bolivia, Paraguay y Cuba, mientras que Argentina y Venezuela también están ahí, pero han tenido una participación más modesta en el gigante sudamericano. La amenaza de expulsión por parte del expresidente Bolsonaro llevó a que el gobierno cubano, retirara oficialmente el programa, dejando a regiones del país sin atención médica. A pesar de esto, muchos médicos cubanos han decidido quedarse en Brasil, incluso sin poder ejercer, pero ahora tienen la oportunidad de volver a inscribirse en este programa que ha batido récords en términos de participación, superando ampliamente las vacantes disponibles. Bruno, en Venezuela, con el sistema Barrio Dentro, después el comandante Chávez impulsó escuelas de medicina. Hay una escuela importante, internacional, llamada Salvador Allende, en honor a este médico revolucionario. ¿Qué pasó después con los médicos cubanos y este programa de Más Médicos? ¿Se instrumentó un plan académico para formar médicos brasileños y no seguir importando o disminuir la importación de médicos de otros países? Bueno, Lula intentó hacerlo en su primer año, pero el número de vacantes era mucho mayor que el número de postulantes. Brasil tiene una ley muy interesante que permite que
médicos de otros países y brasileños que se recibieron en otros países pueden ejercer en Brasil siempre y cuando hagan el examen de revalidación. Es un examen anual que es organizado por el Colegio Médico Nacional. Esta fue la forma de ingresar, de permitir que los y las médicas brasileñas y cubanas y de otros países latinoamericanos pudieran ejercer su profesión en Brasil. Pero de hecho, la atención básica, la atención social en los gobiernos de Temer, que fue un golpe parlamentario, y de Bolsonaro, que habló en criollo, no ganó porque Lula estaba preso sin prueba, simplemente fue abandonado. Simplemente fue abandonado. Y en los últimos 6 meses antes de la elección de 2022, Bolsonaro abrió la caja, liberó un presupuesto absurdo, gastó más de 300 mil millones de reales, apoyando a todos los intentos de reelección posibles, incluso con sus intendentes de confianza en grandes municipios. Por lo tanto, es necesario un programa de largo plazo, yo diría. Un programa que permita que la medicina popular sea ocupada por empleados públicos estables, de planta permanente. Bruno. Sería lo ideal. Bruno Lima Rocha, politólogo, periodista y docente en asuntos internacionales. Gracias por haber participado con nosotros, ¿oíste? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Quédate para que escuches el resultado de la encuesta que hicimos y te lleves esa impresión para allá, para Brasil. Vamos a revisar entonces la encuesta y primero la pregunta, ¿no? Brasil reactiva cooperación en salud con Cuba. Lula relanzó el programa Más Médicos, creado en 2013 por Dilma Rousseff. Recuerden que ahora ella es presidenta del Banco de los BRICS. Para una población vulnerable afectada por desmantelamiento del sistema de salud en el régimen de Jair Bolsonaro. ¿Qué mensaje está enviando Brasil con esta decisión? Bueno, 29%, un tercio de la audiencia piensa que es confianza en la integración, que estábamos hablando hace un momento. 16% piensa que es una muestra de la salud que hay en el progresismo, algunos llamarán socialismo. 20%, una quinta parte, piensa que esto significa superar la crisis neoliberal, tal como lo estaba detallando justamente Bruno, nuestro invitado de hoy. Y 36%, la mayor participación, piensa que esto es evidencia de que para Lula y Brasil los pobres son primero. Bueno, gracias entonces a Bruno, escuchaste ya el resultado, llévate esa información para que la evalúes por allá, la puedes buscar en estas cuentas de X. Hasta la próxima. Ok, hasta la próxima, muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ver aquí una conclusión que hacemos en nuestro equipo de trabajo. Como muchos de ustedes recordarán, la situación de la salud en Brasil durante el régimen de Jair Bolsonaro fue ni más ni menos que catastrófica, sobre todo porque vivió y sufrió el pueblo el ataque de la pandemia de COVID-19 con dramáticas cifras de enfermos y muertos, solo superadas por las que se reportaron en los Estados Unidos, cuando Donald Trump, el ídolo de Bolsonaro, era el presidente de esa nación norteamericana y que aspira ahora a de nuevo ser presidente. Bueno, ese es otro tema. Cuando ocurrió esa crisis, Bolsonaro ya había expulsado a los médicos cubanos quienes habían logrado mejorar la salud de Brasil a través del programa Más Médicos para el Pueblo, instrumentado por la maltratada políticamente expresidenta brasileña y hoy presidenta del Banco de los BRICS, Dilma Rousseff. Lamentablemente, los pueblos tienden a aprender con dolor sus malas decisiones político-electorales y Brasil es un caso muy claro al respecto. Por eso es muy importante que los pueblos entiendan que muchos de los cambios son orientados por propuestas solidarias y no por las que esconden actores y actrices neoliberales, y es el momento para que los pueblos escojan a líderes quienes no siguen las líneas del nocivo neoliberalismo estadounidense, sino el de seguir generando los avances progresistas para el mundo desde el sur.